Hola, buenos días. Gracias por estar nuevamente con nosotros, empezando esta semana que nos tocó ahora solecito, qué bueno. Sí, muy es rico. una bendición siempre, también el frío es una bendición, todo es una bendición siempre y cuando lo disfrutemos, depende de cómo lo veamos. Y muchas gracias, les agradezco infinitamente que estén con nosotros nuevamente. Y el día de hoy les voy a presentar a mi invitado, porque ya no es nuevo en esto, Nasser Garza, y hoy nos va a hablar de un tema muy importante, que es la sanación a distancia. Gracias, Nasser, muchas gracias por venir. Pues muy buenos días, Gina, acompañándonos aquí en este hermoso lugar, pues con un clima sí fresquezón, pero muy agradable, sí. Y pues en estas instalaciones tan bonitas también, llenas de muy buena vibra y echándole muchas ganas empezando la semana. Y pues claro, en fechas navideñas, sí. Y pues como siempre, ¿verdad? Siempre que hay fechas navideñas, tenemos que traer un mensaje de paz, de armonía, de unión, y sobre todo, para prepararnos en el próximo año. Sí, así es. Siempre, cada año, y no tiene que ser cada comienzo de año, cada vez que tengamos una oportunidad, yo creo que este inicio de año 2017 debe ser también un mensaje de que cada vez que podamos, seamos mejores personas, y evolucionemos en las cosas que tenemos que hacer, pues en este mundo que necesita mucha conciencia, ¿no? Sí, sí. Para podernos transformar. Sí, cuando estamos en paz nosotros, todo a nuestro alrededor vibra de manera tranquila, ¿no? Armoniosa, así sí. Es. Bueno, ya iniciando con nuestro tema, ¿qué es la sanación para empezar? Pues mira, Gina, esa es una pregunta muy interesante. Sanar, vamos a definirlo de una manera opuesta a curar, ¿sí? Okay. Muchas veces curar lo interpretamos como quitar el síntoma, ¿sí? Y es un tema muy polémico porque muchas veces sanar lo podemos definir como sinónimos. Si tú curas un síntoma, definitivamente, pues no estás curando muchas veces la causa, ¿sí? Eso lo sabemos. Y en la sanación, pues definitivamente estamos buscando la cuestión raíz del problema. A quitarlo, el origen, exactamente, el origen del conflicto. Okay. Y pues en las nuevas teorías de sanación alternativa, de medicina holística, ahora le llaman también la metamedicina, hay muchos sinónimos, ¿no? La medicina cuántica, etcétera. Estamos descubriendo que mucho de la causa raíz proviene de nuestra mente, del espíritu, del alma, y obviamente pues de la energía, de la bioenergía. Tal lo vemos aquí con el biomagnetismo, ¿no? Por ejemplo. Pero pues hay muchas técnicas que obviamente observamos diferentes puntos específicos. Y realmente lo que es sanar es llegar a la raíz. Sanar es evolucionar un conflicto, ¿sí? Por definición, evolucionar y trascender un conflicto que no ha llegado a aprender mi alma, una lección de vida. Cualquier conflicto que tenga mi alma, mi mente, contra mi ego o mis creencias o mi subconsciente, ese conflicto se manifiesta en todos los niveles de mi ser. Se refleja en el físico, se refleja en la mente, se refleja en las emociones, etcétera. Entonces, pues definitivamente es importante sanar todas las partes, ¿no? Y sanar es desde la raíz. Hay una nueva teoría también, se le llama la medicina germánica, del Dr. Hammer, dice, la enfermedad es parte de la sanación. Fíjate qué interesante. Qué revolucionario, o sea, dicen, el síntoma en realidad es el proceso a sanar, es el proceso a volver a estar bien. Entonces es bien importante entender por qué razón me siento así. No es, me siento así y cómo me lo quito. Claro, hay que quitártelo, ¿verdad? Es incómodo, pero ¿por qué me siento así? Sí, y dejar que nuestro cuerpo también trabaje, ¿no? A veces la fiebre es lo que está haciendo es sanando la enfermedad. Exacto, y pues obviamente las crisis curativas son esos. Las crisis curativas son el punto de estar enfermo al punto de estar sano. Y entonces pues hay que aprovechar el entender que me estoy depurando, ¿sí? Y es lo que vamos a ver aquí en este programa de hoy, Gina. Quisiera enseñarte en esta primera imagen, en la imagen 1, pues lo que vamos a observar aquí en este programa, que es la sanación a distancia. El punto de flujo es el modelo que debemos de seguir actualmente como una propuesta al público que les doy, porque en realidad tenemos que tener varias herramientas
¿sí? El sanador de hoy debe representar lo que está representado en esta figura en medio, ¿sí? Que es una persona, el sanador debe ser una persona que tenga diferentes herramientas para que te pueda orientar, guiar hacia el reencuentro de la mejor versión de ti mismo, de ti misma, para que tu alma, tu ser interno encuentre su esencia y entre ella su paz, su armonía, su salud. Entonces aquí tenemos pues un ejemplo donde el sanador puede a distancia sanarte a través de herramientas como por ejemplo mentales, ¿sí? Porque hay muchas, desde la técnica del perdón, simplemente hay que saberla hacer, no es cualquier cosa de un librito o cualquier cosa de imagínate que te dijera que vas a hacer un exorcismo con una guía, con un manual de exorcismo, pues no, imagínate, tienes que hablar con quién, con un experto, porque nada es como dicen los libros. La experiencia es bien importante. Aquí tenemos herramientas como el biomagnetismo, que también se puede hacer a distancia. Las energías como el Reiki, la curación pránica, hay muchas técnicas que ya se pueden enviar a distancia para la sanación, y eso es una de las muchas cosas que vamos a hablar hoy, para crear conciencia de las herramientas que puedes tener para salvarte, que ya puedes no solamente pedir una asesoría legal a distancia, o una asesoría de internet, ¿sí? De cómo reparar tu computadora. También el mundo de la sanación está evolucionando y podemos tener a la mano un sanador a distancia con muchas herramientas que te pueda guiar hacia un momento de paz, de armonía y obviamente de salud. Y bueno, ese es el modelo que vamos a hablar hoy, la sanación a distancia para que logres conquistar el punto cuántico, ¿sí? Y el punto cuántico, pues, precisamente es un modelo de sanación muy interesante, porque esto fue con las bases que se habla del fluir. No sé si has escuchado, Gina, tú la filosofía o la psicología del fluir anteriormente. Sí, es muy bonita, ¿no? Y bueno, esa es la base, pero general psicológica. Bueno, aquí vamos a hablar ya de una aplicación más ingenieril, como una especie de ingeniería del alma, de la sanación, para sanar a las personas que vuelvan a su punto de flujo. El fluir, ¿cómo lo define? El fluir dice que la vida te representa desafíos, ¿sí? Desafíos al trabajar, al llevarte con las personas bien, con los familiares, etcétera. Pero también cada uno tiene capacidades mentales, capacidades físicas, obviamente emocionales también para reaccionar, y también una inteligencia espiritual. Con esas capacidades nosotros tratamos de resolver los conflictos. La filosofía del fluir te dice que si tú tienes las mismas capacidades que tu desafío, estás fluyendo, todo va bien, porque estás trabajando, siendo útil y evolucionando, aplicando las herramientas que tienes para crecer y resolver desafíos. Si tus capacidades son menores a los desafíos, te estresas, te enfermas, ¿sí? Son desafíos muy grandes. Tienes que relajarte y aprender a soltar. Si también tus capacidades son superiores a los desafíos, quiere decir que nos estamos haciendo patos, ¿sí? O sea, hay que buscar más retos, más desafíos y ser sinceros con nuestras capacidades, sinceras, para poder resolver problemas a nuestro nivel. Eso es bien importante, ¿sí? Y bueno, básicamente es lo que vamos a hablar hoy, del modelo del punto de flujo, que tenemos aquí en la imagen 2, para poderla ejemplificar, Gina. Vamos a verla. Aquí la imagen 2. En este modelo de sanación, de la imagen 2, podemos ver cómo una persona está en un estado actual y luego va a un estado deseado, ¿sí? Es lo mismo que en un consultorio presencial, ¿sí? En un consultorio presencial la persona llega y te dice en una consulta, tengo una problemática para sanar, ¿sí? Y quiero pues terapia para poder sanar. Entonces tú obviamente escuchas, diagnosticas si su problema es físico, qué tipo de problema tiene, si su problema es energético, es emocional o mental, y pues obviamente hay que determinar qué tipo de herramientas vamos a aplicar, ¿sí? Entonces, aquí en el modelo de sanación tenemos que presentar diferentes herramientas para que la persona entienda que en el recorrer de su camino va a poder sanar, ¿sí? Pero a través de su propio esfuerzo y de las herramientas del sanador. Eso es bien importante, Gina, porque muchas veces las personas dicen, te voy a traer a mi mamá, te voy a traer a mi prima. Y le digo, no, si el único elemento
indispensable no me lo traes, ¿qué es? El libre albedrío, la voluntad, que quiera la persona. Sí. Si la persona no quiere, le digo, no me la traigas. ¿Por qué? Porque hasta se ha comprobado que hasta medicamentos fuertísimos, ¿sí? Simplemente tú lo sabes, personas con una depresión muy fuerte, la dosis no alcanza y tienen que aumentar el medicamento fuertísimo, sí, que es un medicamento ya psiquiátrico y no aguanta. Sí. El alma humana a través del cerebro rompe la molécula y necesita más para no sentir, pero porque la persona no quiere, no reconoce obviamente su patología, ¿sí me explico? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Pues aquí en este modelo de sanación tenemos que ver pues cómo obviamente podemos guiar a la persona de un punto no deseado a un punto deseado. A eso se le llama un salto cuántico. ¿Qué es medicina cuántica? Pues cuántica es una forma de definir que estás de un estado de la materia a otro estado de la materia. Punto. Oye, es que tenía una infección, me dio diarrea y ahora estoy bien. Es una forma de explicarlo rápido. Sí. Bueno, el estado no deseado es que tienes la infección, no la diarrea. El estado no deseado es la infección, que a lo mejor no te das cuenta que la tienes. La diarrea es, y luego el estado deseado es estar sano, ¿sí? Bueno, entonces, ¿la diarrea qué sería? Todo lo que depuró la medicina cuántica o la sanación cuántica para volver a estar a un estado deseado. Aquí vemos en la imagen, en esta imagen 2, vemos que la persona llega claramente aquí en la parte izquierda con un estado no deseado, con síntomas, padecimientos, signos, ¿sí? El síntoma, hay que aguas ahí, el síntoma significa dolencias, me duele la panza, ese es un síntoma, pero el signo es ritmo cardíaco, ¿sí? El signo es la presión, o sea, todo lo que es ya matemáticamente mesurable es un signo. Y luego ya tenemos arriba el estado deseado, la persona sana en armonía. En la parte media, el camino a recorrer, ¿quién lo recorre? Lo recorre la persona, pero está la persona, el sanador, con diferentes herramientas para lograr llegar a tu punto. ¿A tu punto de qué? A tu punto de flujo, ¿sí? A que estés en armonía, estés sano. Entonces, eso es lo que tenemos aquí en este modelo, que conquistemos otra vez el punto de flujo. ¿A través de qué? De encontrar nuestra esencia. Para explicar esto es muy sencillo, a través de un código, ¿sí? El código es, muchas veces las personas me preguntan, oye, pero ¿cómo explicas esto, Nasser, si muchas veces las personas sanan y luego reinciden? ¿Cómo te das cuenta de la diferencia entre curar y sanar? Lo que pasa es que no está sanando, ¿sí? Están curando a la persona. ¿Cómo es la diferencia? Pues simplemente, oye, ya le quitaste, no sé, un problema de riñones, le quitaste un problema de, qué sé yo, gastritis. Pasan meses y vuelve a reincidir. Entonces la persona se curó, no se sanó, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Pues ahí tienes que ver lo que está sucediendo, que simplemente que cualquier terapia, incluso alternativa, es un parche, ¿sí? No solamente la alopatía. Muchas veces las personas se quejan y dicen, es que me quitas el síntoma, no la raíz del problema. Y para eso está la medicina alternativa. Sí, pero no completamente cierto, porque si no usas la medicina alternativa para quitar la causa, tampoco va a servir para ello. ¿Sí? Prueba de ello es que hay veces que la gente toma homeopatía o toma, no sé, alguna clase de yoga y dice, volví a enfermar. Entonces, ¿qué va a pasar con eso? No está sanando de raíz el problema. ¿Sí me explico? Esa es la gran diferencia. Pues bueno, básicamente para explicar esto, lo explico de esta manera. Aquí en la imagen 3 observamos que pues obviamente tenemos todos, es una forma de explicarlo, llegamos al mundo, según la teoría obviamente transpersonal, llegamos al mundo con un código, ¿sí? Muchas veces ya ahorita muchos libros lo explican sobre el código genético, ¿no? Que ya científicamente se está comprobando que el código genético ya no es solamente físico, que solamente el 10% han visto que es una molécula física. Y todo lo demás es una molécula invisible que en inglés le llaman junk DNA, que significa para ellos DNA basura. Y qué manera tan equivocada de llamarlo, ¿verdad? Porque es un DNA que son otras hélices que controlan el mismo código genético, pero a otros niveles de nuestra existencia.
Entonces, según la teoría transpersonal, se habla de que tenemos un código familiar, tenemos un código personal físico, un código genético, ¿verdad? Biológico, y también tenemos un código genético divino o de propósito, ¿sí? Hay una simple teoría de biológica que habla de que pues hay un metaprograma en las especies. ¿Qué es un metaprograma? Bueno, ¿cómo sabe la hormiga que tiene que hacer eso que hace desde que nace? ¿Quién le enseñó? ¿Cómo sabe ciertas especies de invertebrados hacer lo que saben hacer desde que nacen? La mariposa monarca, por Imagínate, ejemplo. ¿cómo saben todos? ¿Cómo se orientan? Sí. Hay cosas que nos quedan impresionados y la gente de una manera muy sencilla dicen, ay, es que es instinto. Pues sí, pero explícamelo. O sea, biomecánicamente, ¿cómo le hacen? ¿Dónde está eso? ¿En qué parte de su cerebrito? Que es tan pequeño. De una abeja, imagínate la complejidad que tienen para trabajar y organizarse entre ellas. Entonces, este metaprograma es un código. O sea, el animalito sabe qué propósito tiene en su existencia. Y mientras cumpla su propósito, todo está en armonía. Bueno, aquí en el ser humano sí tenemos un código también. Y ese código, al ser cumplido, ya está comprobándose que todo lo demás empieza a fluir, ¿sí? Y lo demás son parches. Te voy a poner un ejemplo. Me llegan al consultorio y me dicen, oye, ¿sabes qué? Tengo un problema con mi jefe, me dice a lo mejor una chica. Y tengo un problema con mi esposo. Y tengo un problema con mi hermano. Y le digo, ajá, todos varones, dices tú. El sanador que todavía no ve la parte raíz dice, pues te voy a sanar la relación con tal persona. ¿Y qué va a pasar? Pues obviamente pone un parche, ¿sí? ¿Qué significa un parche? Oye, le arreglas una relación y luego viene otra vez con el mismo problema. Y viene otra vez con el mismo problema y le dices, oye, ¿sabes qué? Tu problema no es el jefe, tu problema no es tu hermano, eres tú que no tienes todavía resuelto un conflicto con la imagen paterna, que es la primera imagen que tienes sobre el sexo opuesto, que es lo masculino. Hay que resolver esa parte de raíz y entonces quitamos el bloqueo de tu código personal que te permite ser lo que eres tú, la mejor versión de ti, tu esencia, ¿sí? Tus dones, tus capacidades, ¿sí? Porque pues no nos mandan a la guerra sin las herramientas. Entonces, muchas veces la misión o el propósito nos damos cuenta que es por las habilidades que tenemos, de forma innatas, o sea, no aprendidas. Y esa es la gran diferencia de un don a una capacidad o habilidad. Muchas veces aprendida una habilidad, y un don es una capacidad natural que nadie te enseñó. Y ahí te indica, por la simple ley de la herramienta, ¿sí? Instrumento, herramienta, ¿sí? Pues te indica por dónde va el camino de tu propósito, ¿sí? Si tienes muy bonita voz y te gusta cantar, pues más o menos ya sabes por dónde está tu propósito de vida. ¿Estamos de acuerdo? Si eres muy capaz para los símbolos abstractos y las matemáticas, pues ya sabemos por dónde va tu destino, ¿no? Entonces, hay que cumplirlo de forma natural y ya se sabe que ya no ponemos parches. En realidad en la sanación no sanamos nada. Quitamos los bloqueos del medio de lo que la esencia misma de las personas ya vinieron a hacer a este mundo, su propósito. Al quitar esos bloqueos, ya podemos dejar a la persona en su punto de flujo, ¿sí? Eso es lo que logramos, ¿sí? Y básicamente es eso, pero para poderlo ejemplificar, podemos ver que en la sanación, incluso a distancia, hay 4 mundos de manifestación, ¿sí? Podemos verlo aquí en la imagen 4, estos 4 mundos de manifestación muy claros, ¿no? Aquí lo vemos cómo están los 4 mundos. Está primero el mundo abstracto o el mundo de los sueños, que es el mundo más superior, es el mundo de los símbolos. Pero bueno, me gustaría mejor empezar desde abajo. El mundo físico. El mundo físico le llaman también el mundo objetivo, pues es el mundo también donde usamos terapias para curar, pues obviamente herbolaria, la medicina mortomolecular que está muy de moda, que es la cuestión de la nutrición orgánica, de poder equilibrar los elementos. Ya vemos que ahorita estamos muy también interesados en tomar bien el agua, que sea también un suero, ¿sí? Para que podamos tener toda la química corporal en equilibrio. Toda la sanación que es la quiropraxia, o sea, todo lo físico, arreglar la parte física, entra en esta parte de aquí, del mundo físico, ¿sí? Después ya tenemos el mundo mental, perdón.
En el mundo mental abstracto, tenemos ahí las terapias, por ejemplo, que podemos sanar situaciones de el perdón, del Ho'oponopono, de las cuestiones del subconsciente, incluso, ¿por qué no?, la hipnosis. Ya tenemos este mundo, ¿no?, de la mente, y ahí entra ese tipo de terapias, ¿no? Todas las terapias también que tienen que ver con la cuestión de quitar todos los implantes mentales, que se hablan mucho, tratar también la cuestión de las improntas de la biodescodificación, que se está poniendo muy de moda, ¿sí?, de la metamedicina, de las causas emocionales mentales por las cuales nos enfermamos. Aquí van también, en esta dimensión. Luego tenemos una dimensión energética. En esta dimensión podemos ver que son las terapias, pues todas las que te imagines de energía, ¿verdad? Que también está el Reiki, está los meridianos de acupuntura, está los chakras, todas las terapias de chakras, incluso pues obviamente las flores de Bach, porque también entran en la parte energética, ¿sí? Y todos los tipos de manipulaciones de sanación con las manos y energía entran en esta dimensión. Y finalmente tenemos la última dimensión, la más elevada, que es la dimensión de los sueños. En esta dimensión se vuelve algo muy interesante y complejo, porque todavía se está explorando, ya hay sanadores así, todavía se está explorando, es el mundo de los sueños, de los símbolos, de lo abstracto, y aquí ya es donde el ser se puede identificar con otras entidades del cosmos, ¿no? Es como una conciencia cósmica donde todos estamos conectados. Entonces cuando son los que canalizan, los tipo mediums, así, los que canalizan las energías de una entidad a otra o de una parte dimensional a otra, aquí se encuentra ya que la persona se vuelve, o el sanador o la sanadora, se vuelve en una identidad, y esta identidad la transportan para poder sanar a alguien. Y son los 4 mundos de manifestación. Por eso aquí es bien importante tener las herramientas completas, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nos ponemos a pensar de que con una sola herramienta o dos vamos a sanar todos nuestros problemas, ahí empezamos a equivocarnos, ¿no? Sí. Hay que ver la raíz del problema, ¿sí? Y pues podemos poner un ejemplo sencillo. En esta siguiente imagen, en la imagen 5, vemos un ejemplo muy sencillo. Aquí tenemos un caso de estreñimiento, vamos a suponer. Todo el estreñimiento, según la biodescodificación, habla de que la persona no acepta su realidad, no la digiere, ¿sí? Al no digerirla mentalmente, ¿qué pasa? Esto lo codifica el cerebro, ¿sí? El cerebro no es la mente, el cerebro es un esclavo o es un servidor de la mente humana, que es algo más abstracto. Entonces el cerebro dice, ¿sabes qué? Voy a codificar lo que me está diciendo. Me está diciendo que yo no digiero la realidad. Entonces en el cuerpo físico, el estómago tiene que ver con la mente inferior, o sea, el razonamiento, la especulación. Entonces si está estreñida la capacidad de aceptar mi realidad, se estreñe mi estómago. Y también en el mundo espiritual, en el mundo abstracto, hay un bloqueo energético que no permite que el meridiano del estómago esté funcionando porque la energía no fluye. Entonces en todas las dimensiones se refleja mi problemática, ¿sí? ¿Y qué pasa? Pues obviamente hay que usar las terapias desde la raíz. ¿Qué hay que curar? Pues hay que curar su estado mental, obviamente, de que acepte su realidad, ayudarlo, con terapias obviamente psicoenergéticas, para quitar el bloqueo emocional que ha pasado. Pero obviamente, pues al mismo tiempo, para que su vida sea llevadera, no podemos dejarlo o dejarla con el estreñimiento, y mientras a la par trabajamos la raíz del problema, pues le das consejería con cierta herbolaria estratégica para que la persona pueda sanar su padecimiento. O sea, no estamos diciendo que los síntomas no importan. No, de hecho los síntomas te da la idea de qué es lo que está pasando en ella, ¿no? O en él. O sea, cada síntoma ya lo hemos mencionado, de hecho en algunas otra entrevista que me habías comentado, que me habías realizado sobre la terapia emocional, ¿sí? La terapia de liberación cuántica emocional, hablamos de que como pues el cuerpo grita, lo que la boca calla, ¿no? Y es eso. Y también en lo transgenealógico, lo que una generación calla, la otra generación lo manifiesta en dolencia en el cuerpo, ¿sí? Lo que son los secretos de familia. No, todo lo que son los conflictos del árbol genealógico, ya sean conflictos emocionales, conflictos que nunca se resolvieron, conflictos también físicos, pues se transfieren de una generación a la otra, ¿sí?
y eso pues es la parte transgenealógica, que también vamos a ver ahorita más adelante una imagen, que es una de las herramientas importantes a considerar, ¿sí? Entonces, básicamente es sanar, es regresar al punto de flujo. Aquí vemos en la imagen 6 cómo el punto de flujo, ¿sí?, es volver a esa parte específica donde estamos en armonía. Vemos aquí el clásico gráfico del fluir, ¿sí? Entonces aquí viene una frase que dice arriba, dice, después de sanación a distancia cuántica, dice, una medicina que sirve para todo, no sirve para nada. ¿Por qué? Porque determinamos que, obviamente, no podemos, imagínate que alguien se quiebre la pierna en un choque, ¿verdad? Lo atropellan y se quiebra la pierna, y que le digan, te voy a dar Reiki para, pues, o sea, para curarte la pierna. Imagínate, con exposición de hueso y todo, pues no, ¿verdad? Vete con el traumatólogo, que te tornille el hueso y que sane, y ya después consideramos terapias más sublimes, ¿no? O sea, hay que respetar todas las herramientas. Entonces aquí estamos viendo cómo la persona está fuera de flujo, si está recorriendo desafíos o capacidades que no van con su esencia personal. ¿Por qué está este ser humano caminando, aquí representado, con el sanador con diferentes brazos y herramientas? Se representa así, Gina, porque pues obviamente quien camina el camino a la sanación es la persona. Recordemos, el sanador no hace más que una cosa, regresar a tu mejor versión de ti mismo para regresar a la armonía, ¿sí? Sí. Pero tú caminas con tu esfuerzo, con tu comprensión, con estar consciente de que tuviste un problema, regresas a tu punto de flujo. Entonces, aquí el símbolo o el círculo naranja representa que si una persona está en su punto de flujo, por añadidura, todo va a estar en armonía, ¿sí? Sí. El punto de flujo es tener trabajo, tener abundancia. No confundemos la abundancia y el éxito con la riqueza, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado. Sí. La riqueza, puedes tener mucho dinero, pero una persona rica puede ser una persona pobre. ¿Por qué? Porque no tiene abundancia. O sea, a lo mejor no tiene amistades, no tiene familia, o no tiene amor, no tiene salud, o sea, no es una persona abundante. En el punto de flujo tienes abundancia, que incluye también la riqueza, en un pequeño departamento, ¿sí? O sea, tienes tu trabajo, tienes tu salud física, tienes amor, tienes amistades, tienes un estilo de vida donde te sientes abundante, armonioso, y donde tus capacidades y tus dones al servicio de la humanidad siguen funcionando en la proporción, ¿sí?, y en la capacidad que tienes. Y la idea es ir expandiendo este punto de flujo a otros nuevos niveles. Cuando ese punto de flujo se sale de nuestra esencia, o sea, no hacemos lo que venimos a hacer, el propósito de vida, empieza la enfermedad. ¿Por qué? Porque empieza un conflicto. Te lo puedo comprobar muy fácil. A ver, ¿cómo me explicas que famosos, ¿sí?, con todo el dinero del mundo o el poder del mundo, se suicidan? Porque dicen que eran infelices. ¿Cómo me lo explicas? Lógico, estaban fuera de un punto de flujo, ¿sí? No puede ser posible que sientas eso cuando estés en tu centro, en tu armonía. ¿Cómo te vas a suicidar? Imagínate. Y ese es un ejemplo. Entonces, es una manera de representarlo. Otra manera radical, opuesta de representarlo, que alguien esté en su punto de flujo, es como una bailarina que dice, estoy cansadísima, pero mis piernas están derritiéndose de cansancio, pero ¿sabes qué? Estoy feliz. Sí. Está en su punto de flujo, está en armonía. Y lo demás le llega por añadidura, la felicidad, el amor, porque ella está feliz. Sí. Y está comprobado químicamente y bioquímicamente y energéticamente que cuando una persona está feliz, todo le fluye, todo le fluye. Las propuestas de trabajo, obviamente amistad, porque pues tiene buena vibra, todo fluye, estás en tu punto de flujo. Y el sanar de una forma completa son herramientas de diversa configuración para que la persona regrese a su punto de flujo. Básicamente es eso, ¿sí? Y pues bueno, en estos modelos presentamos esta realidad de la transferencia de energía. Aquí nada más quisiera comentar, Gina, contigo cómo esto, en este siguiente punto de la sanación a distancia, es un mensaje para las personas de que lo consideren seriamente, la sanación a distancia, porque si antes, por ejemplo, Gina, tenía nada más a 1 o 2 abogados que me asesoraran,
en la colonia. O antes ya ves como en un pueblo vivía uno y que nomás había una ferretería o dos. Imagínate. Ahora cómo esto se ha transformado de una forma increíble. Digo, sin mencionar nombres, para no cometer gol, ¿verdad? Aquí en el programa. Pero cómo ahorita te metes al celular, te metes a ciertas páginas de internet, y si quieres un tornillo específico, te lo llevan a la puerta de tu casa por paquetería. Qué maravilla, ¿no? Pero de este tipo de tecnología, este tipo de evolución que tenemos los humanos globalizados e interconectados, también lo estamos aprovechando y lo debemos aprovechar cada vez más en la sanación holística, en la sanación integral. ¿Sí? Pero ¿cómo encontrar a un sanador real? Esa es muy buena pregunta, Gina. Fíjate que en esta siguiente imagen, en la imagen 7, ¿sí? En esta realidad que estamos viviendo, en esta interconexión, hay una teoría. Mira, hay una teoría. En esa teoría, no sé si has escuchado la teoría del punto 6, el factor 6, ¿te acuerdas? Sí, sí. Que te dice esa teoría que todos estamos conectados a 6 A niveles. 6 niveles. ¿Sí? Y así fue como en Norteamérica agarraron a Hussein y otros grandes terroristas. Bueno, eso de la grandeza no, pero bueno, estos muy buscados, ¿sí? Y con esa teoría del 6.0, dice que estamos interconectados a seis pasos, Sí. o a 6, ¿cómo le quieras llamar? A 6 niveles o a 6 personas. A 6 personas estamos conectados todos unos de otros. Sí. Entonces, si tú tienes el ferviente deseo de tener una pregunta al aire y decir, ¿cómo sano esto? Y estoy abierto a que llegue la información a mi vida, te lo juro que va a llegar. ¿Sí? Muchas personas que me siguen contactando de sanación a distancia en toda la República y que me siguen contactando me dicen, es increíble, o sea, ya por fin encontré la sanación a mi problema, pero lo encontré a través de un WhatsApp que me mandó una amiga de una reunión familiar, de una fiesta de cumpleaños de no sé quién, que te conocía desde allá de Monterrey, no sé qué, y me mandó el WhatsApp, y eso era lo que estaba buscando. Entonces, si tú tienes la apertura de decir, quisiera, con que digas la pregunta al aire, quisiera encontrar a la persona, al sanador o la sanadora, que resuelva este conflicto que traigo, o problema físico, etcétera, va a llegar la información a tu vida, ¿sí? ¿Sí? Llámalo ley de atracción, llámalo sincrodestino, llámalo de todas las teorías nuevas cuánticas que hay, pero va a llegar la información. Pero si estás con un problema de bloqueo, de creencias totalmente bloqueantes, no va a llegar la información. O sea, si yo digo, pues me enfermé de tal, voy a ir directamente a la farmacia. No digo que no, consulta a tu médico, claro. Yo estoy diciendo que por eso se llama medicina alternativa, porque incluso yo tengo médicos, muchos médicos amigos, psiquiatras y todo, que me mandan sus pacientes después de haber atendido su consultoría médica. ¿Por qué? Porque necesitan alternativas para poder rehabilitar ciertas partes de sus emociones, ¿sí? De su alma, de su energía, que son campos de la materia pues que ellos no tratan, Así que es. tratan cuestiones más orgánicas, súper respetables e importantes, ¿sí? Pero por eso se llama alternativa, para hacer una sinergia. Eso es bien importante. Fíjate que ya más médicos se están acercando a las medicinas alternativas. Fíjate que Yo sí, los ¿verdad? veo, sí, ya incluso médicos rusos hablan acerca de lo que es la oración, la importancia Fíjate. de la oración antes de que una persona entre a cirugía. Todo ese tipo de cosas Fíjate. se van dando cuenta de los resultados que van obteniendo. Sí, porque dicen que cuando oras antes de una cirugía, que se regularizan los signos para que la persona no tenga el peligro de la presión. Ya ves que si estás fuera de la presión correcta, pues ahí puedes quedar en la plancha, ¿verdad? O sea, es bien peligroso. Y ahí está el anestesiólogo tratando de controlar tu presión en la cirugía. Y pues todo ese tipo de prácticas alternativas ayudan al procedimiento quirúrgico para que sea muy favorable. Por ejemplo, en la cirugía plástica, simplemente. ¿Tú sabías que en la cirugía plástica, me informa un amigo que es cirujano plástico muy famoso allá desde Durango? Él me dice, oye, Nacer, ¿sabes por qué te mando a gente a entrenar allá, chicas, en drenaje linfático y en masaje reductivo? Porque la grasa, aunque se vea lonjita, como le dicen, ¿verdad?
está cristalizada la grasa. Y una grasa cristalizada, coagulada, es muy difícil quitarla porque tienes que raspar. Imagínate el daño. Pero si haces una previa masajeo, ¿qué es lo que va a pasar? Pues con el previo masajeo se licúa la grasa, yo meto la sonda y puedo sacar como un popote la grasa y ya. Y la persona sale pero padrísimo de operación. Y luego si le dan drenaje linfático, toda la célula muerta que quedó de la operación, la limpia obviamente las células blancas y ya. Pero todo eso lo hace o el masaje reductivo o el drenaje linfático. Lo quirúrgico es otra cosa. Entonces fíjate cómo va de la mano los conocimientos técnicos de diferentes áreas. Darnos la mano, unirnos, hacer sinergia con las diferentes técnicas, en vez de hacer divisionismos, ¿no? Eso es bien importante. Y pues bueno, aquí vamos a empezar pues a ver los diferentes tipos de, la imagen 8, vamos a ver los diferentes tipos, empezamos con la parte mental, ¿sí? Aquí ya vamos a hablar, Gina, de lo que yo recomiendo en buscar las diferentes herramientas terapéuticas muy importantes, ¿sí? Las herramientas terapéuticas que tenemos para tener la variedad, ¿sí? de herramientas que la persona pueda sanar sus diferentes conflictos. Vamos a empezar a enlistarlos. Por ejemplo, tenemos las terapias que son, por ejemplo, la liberación de implantes o la biodescodificación, que es muy recomendable en terapias a distancia, para que si tu enfermedad se está reincidiendo y ya no le atinan ni los médicos ni nadie, oye, ¿por qué no me lo pueden curar y sigo con mi problema? Si tu enfermedad sigue con lo mismo, hay que curar el conflicto desde la infancia o de tu pasado que nunca quedó resuelto, conflicto emocional, algo que te impactó, que nunca quedó resuelto y hay que sanarlo. Si no lo sanas en tu mente, en tu subconsciente, no va a sanar en el mundo físico, y mucho menos la parte conductual, ¿sí? O sea, cómo te comportas y todo. Sí. Esas son las terapias mentales, ¿no? Y hay muchas más terapias mentales como el trabajo del subconsciente, reprogramar tu subconsciente, ciertas partes energéticas también mentales, las podemos sanar en la primera sección de trabajar la mente en cualquier problemática que tenga la persona, ya sea depresión, ansiedad, etcétera. Hay muchas técnicas, pues que en este caso tu servidor, yo manejo para poder sanar a distancia a las personas, pero para que tengan conciencia de que existen estas herramientas, ¿sí? Las partes mentales, ¿sí? O psicoemocionales, ¿sí? Oye, yo tengo una duda y una preocupación. Sí. Hay personas que, bueno, empezaron a estudiar por, no sé, por los videos de YouTube, algunas técnicas, ¿no? Sí. Pero no tienen la experiencia. Ahí me preocupa un poco porque luego… pues, sí, muy buena aportación, ¿sí? Mira, fíjate, Gina, esa es la diferencia que les digo, que tengan mucho cuidado, porque así como un médico es importante que sea un médico calificado, así también en la cuestión de la terapia alternativa. ¿Por qué? Porque después se lanzan diciendo cosas. Por ejemplo, me tocó una vez una persona que tenía un problema de principios de embolia. Entonces no le daba, casi le iba a dar. Pero ella tenía un conflicto en la situación de confrontar ciertas situaciones con el pasado que vivió muy impactante, con una pelea que tuvo una pelea muy fuerte con una hija, ¿sí? Y fíjate qué irresponsable, ¿verdad? Le llama por teléfono a una persona que ve en Facebook y que dice que con esa terapia todo lo cura, una terapia chamánica que se llama, creo que tomar ayahuasca, ¿sí? Y bueno, muy respetable, ¿verdad? Y claro que sirve, pero para otros niveles ya cuando esté súper sano en todo, ¿no? Y muy fuerte. Entonces viene y me dice, oye, que me recomienda ir a una sesión chamánica de ayahuasca. Y le digo, ¿qué cree que va a hacer? Ahí mismo le va a dar una embolia y un derrame cerebral, si usted quiere. Si usted quiere, vaya allá. La responsabilidad tan grande, o sea, ¿cómo puedes recomendar una terapia donde la persona tiene que suavemente sacar la confrontación de la pelea con su hija? Que es su mamá. ¿Estás de acuerdo que imagínate una mamá, pues cómo no le va a doler y le va a impactar una pelea con su hija o su hijo? Imagínate es un alcaloide, es un psicodélico, la ayahuasca, aunque sea chamánico. ¿Qué va a pasar? Se la va a tomar, va a confrontar de una manera sin dosis, directo el problema en su subconsciente, lo va a ver con ese tipo de psicotrópico, esa sustancia. ¿Y qué crees que va a pasar? Obviamente no lo va a soportar su sistema nervioso,
porque ya no lo estaba soportando, ya tenía principios de embolia, y entonces al confrontarlo muy fuertemente, los nervios obviamente no van a soportar el voltaje de la emoción, y ahora sí se consuma la embolia, y con un peligro de derrame cerebral, ¿sí? Ese es otro problema que podemos tener. Y sabes, bueno, disculpa que te interrumpa, sí, pero haciendo hincapié en eso, tengan mucho cuidado porque ya mucha gente está utilizando los rituales de ayahuasca, sí, como si no fueran, o sea, como si fuera, no sé, un dulce. Sí, y hay sí, que tener sí. mucho cuidado. Como si fuera una conferencia. Sí, sí, es. Sin consecuencias. Y realmente hay gente que es muy no peligroso. Lo sabe hacer. No lo sabe hacer, no lo sabe hacer, no tiene los lugares indicados, ni sabe cómo manejar todo lo que es el ritual. Y ha habido problemas. Sí, hay que tener mucho cuidado. Cuando desean ese tipo de cosas, tengan mucho cuidado en ver pues las credenciales de la persona, si tiene experiencia, observar los blogs, qué comentarios hay sobre personas que ya han ido a eventos, para que hablen de la persona si está calificada. Es bien importante. Y no creer que porque vienen de Sudamérica ya saben. No. Eso es bien importante. No. En Sudamérica qué hacía esa persona. No, es como me dijo un amigo, mucho cuidado, es como me dijo un amigo que es chino. Me dice, ay, ¿a poco crees que porque soy chino me gusta nada más comer arroz y sé karate? Pues no, obviamente que no. Claro. Ya cambió todo, ya estamos globalizados. A veces puede saber más un mexicano en cuestión espiritual china que un propio chino que nunca se culturizó en sus propias raíces. Es increíble, pero es cierto. Sí, hay maestras de Feng Shui que tienen grande sabiduría, y una persona ya nativa no sabe ni acomodar su mesa allá de la sala. Pues tenemos el caso del doctor Tomás Alcocer, que fue el segundo y ahorita maneja muy bien lo que es la acupuntura a nivel Norteamérica. Norteamérica y Sudamérica. Y no es chino. Y no es chino, es mexicano. Es mexicano, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. En la siguiente imagen, en la imagen 9, vamos a ver en la parte física, energética, Gina. Esto es bien importante porque pues ya, aquí voy a hacer una mención y honor, ¿verdad?, al descubridor de esta gran técnica, el doctor Goiz, ¿verdad?, el famoso biomagnetismo. Pues ya se está diseminando mucho, inclusive cada vez están descubriendo más pares biomagnéticos, de sus alumnas, que pues han aportado mucha sanación. Aquí es bien fácil entenderlo. Esta sanación del par biomagnético te dice, es muy fácil entenderlo, que cualquier enfermedad viene normalmente de un problema de desbalance de pH. ¿Qué es el pH? Potencial de iones hidrógeno. Sí. Y el pH, si no está neutro aproximadamente, ¿sí?, empieza a haber patógenos, que solamente hay 4 tipos: virus, bacterias, hongos y parásitos. ¿Sí? Entonces se tienden a juntar más de un lado, del lado izquierdo y del lado derecho, ciertos patógenos, o virus, bacterias, hongos o parásitos. Si tú regulas, ¿sí?, desde la piel, con 2 imanes, positivo y negativo, cualquier problemática que haya en tu cuerpo, casi cualquier enfermedad, no digo que todas, pero casi cualquier enfermedad, incluso situaciones emocionales o problemas psicológicos, también tienen un problema de pH cerebral que está averiado, que tiene problema. Si tú pones el par biomagnético específico, es como resetear la computadora y volver a recargar todo el Windows o toda la computadora en orden correcto, ¿sí? Entonces es así como se cura, pero buena noticia, también se puede hacer a distancia el biomagnetismo. Y entonces también hay que considerar que una salud muy rápida de casi cualquier tipo de enfermedad que tenga la persona puede hablar y puede ser asesorada y sanada a distancia. Esto es en terapias físicas, ¿sí? Pero y que cubre muchísimas enfermedades. Tiene que ser la persona que está enferma, no la mamá, no el No, hijo, tiene que hablar la persona que sí. está enferma y hacer el procedimiento para hacerlo a distancia, ¿sí? Y tenemos en la imagen 10, pues la famosa herbolaria y naturopatía. ¿A poco no, Gina? Un buen consejo no te ha sanado de pronto que te dicen, tómate un limón con esto y le pones un clavo de olor y lo chupas y luego ya te sanas de neumonía. Y dices tú, pero ¿cómo tan sencillo? Tan sencillo, porque nunca vamos a negar que la gran y poderosa madre de toda la sanación de este planeta son las plantas. Y ya sea que sea nutrición, ya sea que sea medicina ortomolecular, ya sea que sean vitaminas o minerales, las plantas, el reino vegetal, pues siempre son la reina de las reinas de la sanación. Entonces, una buena consejería, de una buena fórmula o remedio naturópata, que te bañes, que ayunes, que te bañes muy bien la piel para quitar la piel muerta, etcétera.
una buena consejería en naturopatía siempre te va a dar una gran sanación en este aspecto, ¿sí? Entonces también a distancia te puede sanar con un buen sanador, con un gran conocimiento en herbolaria, estratégico y en naturopatía. Y tenemos finalmente pues la parte de la transgenealogía en la imagen 11. En esta imagen 11, Gina, vienen unas frases muy interesantes aquí, muy interesantes las frases, ¿sí? Una de las frases dice que los padres se enfermaron, perdón, es algo bíblico ya la cuestión de que hay un problema genealógico. Fíjate, hay una cuestión bíblica que dice, los padres comieron uvas ácidas y los hijos andaban por el mundo con los dientes destemplados o tenían dentera, en Jeremías. ¿sí? Y luego ciertos autores hablan de que, por ejemplo, esta herencia sigue de generación en generación y seguimos pagando las deudas del pasado, mientras no se logre tomar conciencia. ¿sí? Entonces autores como Henry Corbera y otros autores dicen, es que si hay un problema, un conflicto muy grande en tu árbol genealógico, aunque sea muy antiguo, si no se trabaja y no se sana, se tiende a acumular. Igualito que un defecto humano en lo individual, fíjate. ¿sí? Entonces es bien interesante porque es cuando ya aplicas muchos tipos de terapias y la persona no se cura. Entonces ya tienes que irte a la causa raíz de las causas más arriba, que ya es cuestión de la familia. Los ancestros. Y aquí no hay mucha ciencia que meterle para entender que esto nos afecta a todos, porque pues simplemente, como te dicen los médicos, es que tu problema es genético, ¿verdad? Sí. Un gen de diabetes, un gen de... Incluso hay genes de triglicéridos altos, gen de problema de los huesos, prematuro, que ya toda la familia lo ha tenido, por ejemplo, una artritis prematura, toda la familia con padecimiento de artritis, pues hay que ver qué no han resuelto emocionalmente y no quieren resolver el árbol genealógico. Bueno, hasta que tú lo resuelvas, puedes apagar ese gen desde tu mente. Qué increíble, pero es real. Y esto está comprobado ya en las terapias, cómo se apaga ese gen. Y esta es la terapia transgenealógica, ¿sí? Y es muy importante entenderla porque si tienes un caso, fíjate, me tocó hace tiempo un caso en consultorio que me decían, oye, ¿sabes qué? Que tengo a la familia, que tengo a mi hija que se divorció, y también a mi otra hija, y le pregunto yo, ¿y también su hermana? Sí, mi hermana y mi abuela y mi bisabuela, todos. Entonces ahí le dice, ¿sabes qué? Aquí hay que tratar un problema genealógico, un problema de la familia. Si no lo tratas, jamás se va a sanar, ¿sí? Y bueno, hay que tratarlo con la terapia adecuada para lograrlo. Y finalmente, la imagen 12, ¿sí? Rápidamente, para cerrar bien con estas últimas dos imágenes. En la imagen 12 vemos, ahí se ve todo el tipo de terapias energéticas que son muy importantes considerarlas. A veces nos enfermamos, Gina, por simplemente no tener un buen acomodo en la casa, o no considerar las geopatías, el electromagnetismo, todo eso se puede sanar y la persona no sabe que su problema de migraña crónico es porque no está bien acomodada su cama, orientada. Así es. El Feng Shui, también problemas, situaciones de energía, de bloqueos en la columna vertebral, en los chakras se pueden dañar simplemente por ser flujos energéticos no dañados. Flujos de luz, lo que son los postes de luz. Los postes de luz, sí, las vías de agua abajo subterráneas te afectan, le llaman eso la vena del dragón. Y hay muchos tipos de terapias energéticas que hay que considerar para poder sanarnos también desde ese mundo, si no seguimos con un problema que no identificamos. Y nos despedimos aquí, ya me despido con esta imagen 13, ¿sí? La imagen 13, donde ya pues vemos los tipos de aplicaciones que tiene una consultoría de sanación cuántica a distancia para lograr tu punto de flujo, que son las aplicaciones como fobias, traumas, eventos de impacto, trabajarlos, patrones mentales nocivos, estancamientos de vida también, problemas afectivos de cualquier tipo, cierres de ciclos, divorcios, si todo eso se puede tratar a distancia, inclusive problemas físicos, ya dijimos, enfermedades físicas, que pues tienes la alternativa de sanarlas completamente, ¿ok? Sí, ok, bueno, pues ya se nos fue el tiempo, Nasser, muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias a todos ustedes y nos vemos el próximo lunes. Recuerden ver a mis compañeras de martes a viernes a las 11, de 11 a 12 y no se vayan para que vean el siguiente programa, Cartas Robadas. Gracias, bendiciones. Muchas gracias, bendiciones, paz.
sobre todo para prepararnos en el próximo año. Sí, así es. Siempre, cada año, y no tiene que ser cada comienzo de año, cada vez que tengamos una oportunidad, yo creo que este inicio de año 2017 debe ser también un mensaje de que cada vez que podamos, seamos mejores personas y evolucionemos en las cosas que tenemos que hacer, pues en este mundo que necesita mucha conciencia, ¿no? Sí, sí. Para podernos transformar. Sí, cuando estamos en paz nosotros, todo a nuestro alrededor vibra de manera tranquila, ¿no? Armoniosa, así es. Bueno, ya iniciando con nuestro tema, ¿qué es la sanación para empezar? Pues mira, Gina, esa es una pregunta muy interesante. Sanar, vamos a definirlo de una manera opuesta a curar, ¿sí? Okay. Muchas veces curar lo interpretamos como quitar el síntoma, ¿sí? Y es un tema muy polémico porque muchas veces sanar lo podemos definir como sinónimos. Si tú curas un síntoma, definitivamente, pues no estás curando muchas veces la causa, ¿sí? Eso lo saben. Pues lo que vamos a observar aquí en este programa, que es la sanación a distancia. El punto de flujo es el modelo que debemos de seguir actualmente como una propuesta al público que les doy, porque en realidad tenemos que tener varias herramientas, ¿sí? El sanador de hoy debe representar lo que está representado en esta figura en medio, ¿sí? Que es una persona, el sanador debe ser una persona que tenga diferentes herramientas para que te pueda orientar, guiar hacia el reencuentro de la mejor versión de ti mismo, de ti misma, para que tu alma, tu ser interno encuentre su esencia y entre ella su paz, su armonía, su salud. Entonces aquí tenemos pues un ejemplo donde el sanador puede a distancia sanarte a través de herramientas como por ejemplo mentales, ¿sí? Porque hay muchas, desde la técnica del perdón, simplemente hay que saberla hacer, no es cualquier cosa de un librito o cualquier cosa de imagínate que te dijera que vas a hacer un exorcismo con una guía, con un manual de exorcismo, refleja en el físico, se refleja en la mente, se refleja en las emociones, etcétera. Entonces, pues definitivamente es importante sanar todas las partes, ¿no? Y sanar es desde la raíz. Hay una nueva teoría también, se le llama la medicina germánica, del Dr. Hammer, dice, la enfermedad es parte de la sanación. Fíjate qué interesante, qué revolucionario. O sea, dicen, el síntoma en realidad es el proceso a sanar, es el proceso a volver a estar bien. Entonces es bien importante entender por qué razón me siento así. No es, me siento así y cómo me lo quito. Claro, hay que quitártelo, ¿verdad? Es incómodo, pero ¿por qué me siento así? Sí, y dejar que nuestro cuerpo también trabaje, ¿no? A veces la fiebre es lo que está haciendo es sanando la enfermedad. Exacto, y pues obviamente las crisis curativas son esos. Las crisis curativas son el punto de estar enfermo al punto de estar sano. Y entonces pues hay que aprovechar el entender que me estoy depurando, ¿sí? Y es lo que vamos a ver aquí en este programa de hoy, Gina. Quisiera enseñarte en esta primera imagen, la imagen 1. Hola, buenos días. Gracias por estar nuevamente con nosotros, empezando esta semana que nos tocó ahora solecito, qué bueno. Sí, muy rico. Es una bendición siempre, también el frío es una bendición, todo es una bendición siempre y cuando lo disfrutemos, depende de cómo lo veamos. Y muchas gracias, les agradezco infinitamente que estén con nosotros nuevamente. Y el día de hoy les voy a presentar a mi invitado, que ya no es nuevo en esto, Nasser Garza. Y hoy nos va a hablar de un tema muy importante, que es la sanación a distancia. Gracias, Nasser, muchas gracias por venir. Pues muy buenos días, Gina, acompañándonos aquí en este hermoso lugar, pues con un clima sí fresquezón, pero muy agradable, sí. Y pues pues en estas instalaciones tan bonitas también, llenas de muy buena vibra y echándole muchas ganas empezando la semana. Y pues claro, en fechas navideñas, sí. Y pues como siempre, ¿verdad? Siempre que hay fechas navideñas, tenemos que traer un mensaje de paz, de armonía, de unión, y en la sanación, pues definitivamente estamos buscando la cuestión raíz del problema.
a quitarlo. El origen, exactamente, el origen del conflicto. Y pues en las nuevas teorías de sanación alternativa, de medicina holística, ahora le llaman también la metamedicina, hay muchos sinónimos, ¿no? La medicina cuántica, etcétera. Estamos descubriendo que mucha de la causa raíz proviene de nuestra mente, del espíritu, del alma, y obviamente pues de la energía, de la bioenergía. Tal lo vemos aquí con el biomagnetismo, ¿no? Por ejemplo. Pero pues hay muchas técnicas que obviamente observamos diferentes puntos específicos. Y realmente lo que es sanar es llegar a la raíz. Sanar es evolucionar un conflicto, ¿sí? Por definición, evolucionar y trascender un conflicto que no ha llegado a aprender mi alma, una lección de vida. Cualquier conflicto que tenga mi alma, mi mente, contra mi ego o mis creencias o mi subconsciente, ese conflicto se manifiesta en todos los niveles de mi ser. Se